Hola, ¿quieres comprar casa en Morelos y estás buscando una casa con amplio jardín privado para que puedas estar en la piscina hasta la hora que tú quieras? Habitaciones independientes para todos tus invitados, pero quieres que sea una superficie un poco más chico. Yo te recomendaría Casa Conchita, que publicamos hace un tiempo, pero si quieres buscar una opción alternativa a Casa Conchita, creo que esta podría ser la casa que tú estás buscando. Acompáñenme por favor a conocer su nuevo hogar. Adelante, por favor. Mi nombre es Jorge Pacheco de Amate Casa Inmobiliario y el día de hoy tengo el gusto de presentarles esta bonita propiedad. Tiene toques coloniales muy bonitos. De hecho, me gusta bastante toda la vegetación que tenemos. Como pueden ver, todo el perimetral tenemos este bejuco que se ve muy bonito. Por acá tenemos este árbol, justamente es de ornato. Aquí lo conocemos como flor de mayo, no sé cómo lo conozcan ustedes. Da una flor blanca muy bonita, cuando florece se ve increíble. Quiero que vean por aquí justamente la piscina que tenemos, porque son muy buenas dimensiones. Tenemos 1.5 metros de profundidad y tenemos aquí el área de chapoteadero, que me gustó bastante porque podemos estar aquí al pendiente de los niños. Nosotros podemos estar jugando o nadando, disfrutando de la piscina mientras los niños están jugando en este espacio. Tenemos allá enfrente baños. Ese también fue un detalle que me gustó bastante aquí en la propiedad. Y miren, quiero que vean un poquito más de la fachada que tenemos. Tenemos muy bonitas jardineras. De hecho, he visto casas muy similares a esta en Querétaro. Son casas más estilo colonial que juegan mucho con los adoquines y con la madera, que vamos a conocer más adelante. Allá enfrente tenemos una sala exterior. A mí me gustó también mucho ese espacio porque perfectamente con cojines puede quedar bastante bien adaptado, y ahorita lo vamos a conocer un poquito más, para que podamos estar allí, tener una tarde a lo mejor cenando con la familia, con los amigos, no sé, jugando dominó, qué sé yo, miles de actividades que podemos estar. Y me gusta mucho porque tenemos de frente la piscina. Justamente tenemos toda la vista. De hecho, miren, tenemos aquí los camastros para estar tomando un ratito el sol rico. Nos metemos a la piscina, nos bañamos, entonces queda perfecto. Por acá atrás tenemos un asador. A mí me gustó muchísimo el diseño de este asador, y déjenme les cuento por qué. Primera, porque lo tenemos techado, tenemos la campana justamente de extracción de humo. Nosotros podemos estar haciendo una carnita asada aquí. Es más, yo que soy fan también de las pizzas, de la comida italiana, pues podemos estar haciendo una carne aquí justamente para acompañar con nuestra pasta. Podemos estar haciendo pizzas a la leña que quedarían perfectos. De hecho, venden unos campanales justamente para poder hornear la pizza, que debe estar como en 300, 400 grados creo el fuego. Y bueno, en general pues tenemos aquí todos los aditamentos. De hecho, miren, quiero que vean, cabe perfectamente una hielera, puede quedar aquí acomodada. Tenemos otro espacio para hielera. Aquí ya hay algunos envases justamente de bebidas. Tenemos en la parte de acá justamente un fregadero, un pequeño fregaderito listo para que podamos lavar, preparar aquí los alimentos. Espacio suficiente. A mí me gustó mucho este espacio. Igual cuenta con su iluminación y pues está aquí en la sombra. A mí me agrada también la combinación que usan. Siempre están jugando con estos tonos en toda la casa. La vegetación, increíble. Palmeras tenemos aquí muchísimo que ver. Hasta aquí los arbolitos. El trabajo de jardinería también me parece excelente y yo creo que va muy bien con la casa. Bueno, vamos a seguir conociendo un poquito, que como les había comentado, aquí tenemos justamente la sala aquí en exterior, y en esta sala, como pueden ver, jugamos con las vigas. Esto también es algo que me gusta muchísimo, cómo se juega con las vigas. Tenemos acá, tenemos unos ganchos en este espacio, aquí, en esta columna, y por acá enfrente, justamente para poder colgar una hamaca aquí. Podría quedar, es más, podríamos hasta poner un mosquitero completo en esta zona y poder estar un rato más agradable aquí, justamente en esta temporada en la que hay un poquito más de mosquitos en Morelos. Siempre se recomienda tener nuestro repelente. Aquí el candelabro que se tiene también excelente. Créanme que en la noche se ve muy bonito, parecen velas. Yo creo que aquí la decoración de la casa también va muy ad hoc. Tenemos un poquito más de vegetación con estos maceteros. Allá enfrente vamos a conocer las 4 habitaciones que tenemos en estilo atrio, pero bueno, ahorita vamos para allá porque quiero que vean aquí justamente esta fachada hacia el comedor. Me gustó también bastante. Tenemos este portón corredizo de madera vidrio, se ve bastante bien. Tenemos aquí muy buen espacio de sala. Tenemos aquí algunos muebles, justamente el espacio que tenemos aquí de sala comedor. Bueno, este sería el área de comedor. Como podemos ver, tenemos algunas mesas actualmente que se ocupan en el jardín.
pues básicamente si estamos en Morelos casi todo el día vamos a querer estar en el jardín. Tenemos muy bonita iluminación y vista hacia la piscina, hacia el jardín. Tenemos aquí el área de sala, un espacio justamente para la pantalla, a lo mejor en la nochecita una película, o justo cuando está haciendo más sol pues estamos un ratito a lo mejor adentro. La iluminación en la casa y nuevamente jugando con las vigas en la parte de arriba hace que se vea muy bonito, muy colonial. A mí créanme que me gusta mucho este tipo de fachadas. De hecho tenemos aquí la sala, como les comentaba, estos mismos cojines se pueden hacer en la parte exterior y queda perfecto. En el área de la cocina tenemos muebles para poder almacenar todo y que esté oculto, que nada queda a la vista para que pueda estar muy bien organizado. Tenemos aquí el espacio para el refrigerador, perfectamente cabe un refrigerador French door. Tenemos aquí la vista hacia las habitaciones y hacia el atrio de la casa, que como les decía, esto se aprovecha muchísimo para dar iluminación a todas las habitaciones, que están muy bonitas y vamos a conocer más adelante. Tenemos aquí la barra, la campana con la parrilla de 4 quemadores, espacio de almacenamiento, y en la parte de atrás tenemos una especie de área de servicio. Es lo justo, lo necesario. Tenemos iluminación natural en la parte de arriba y bueno, allá atrás el boiler que estamos viendo. Bueno, vamos a seguir conociendo porque tenemos de este lado, ya conocimos por aquí la sala, que de hecho tenemos un pasillito que da hacia el portón principal, que vamos a conocer un poquito más adelante, y el estacionamiento. Bueno, tenemos un baño aquí en planta baja, de hecho es justamente de un solo uso, como pueden ver. Tenemos aquí el fregadero, el WC, entonces es el espacio justo, yo diría que justo. Tenemos aquí iluminación y ventilación natural con estos 4 ventanales que quedan muy bonitos. Algo a resaltar, a mí me gusta ser muy transparente, vemos que hay ligeros detalles de humedad, son muy ligeros, se corrigen muy fácilmente, no son problemas más graves. Bueno, vamos a seguir conociendo la propiedad. En la parte exterior tenemos 4 habitaciones completamente independientes y es algo que me gustó muchísimo para las visitas, que sea todo muy privado. Como les comenté, tenemos una fuente aquí y esta construcción en atrios, quiero que vean primero aquí, me gustó muchísimo la piedra que se ocupó aquí justamente para avivar este espacio. Muy buena iluminación, tenemos una habitación allá, tenemos otra habitación aquí y 2 más en planta baja que vamos a conocer en este momento. Empecemos aquí a la izquierda, tenemos una primera habitación y quiero que vean que tenemos muy buenas dimensiones, de hecho para la habitación. Tenemos espacio de almacenaje, justamente que ya está empotrados. Tenemos aquí, tenemos la cama, justamente para 2 personas. Como les comentaba, hay unos ligeros temitas de humedad y miren, quiero que los vean. Espero que puedan aparecer aquí. Son muy ligeros, es más un poquito tema de pintura que otra cosa. Así que básicamente mantenimiento a la casa está en muy buenas condiciones, no necesitamos gran mantenimiento. Tenemos ventilador en la parte superior, su iluminación y todas las habitaciones cuentan con baño independiente. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí muy buen espacio también para bañarnos, iluminación y ventilación natural acá enfrente. El área de WC, a mí me gusta mucho cómo combinan aquí, cómo hacen justamente la carpintería para que puedas tener espacio de almacenamiento y que puedas tener aquí el espacio justamente para hacerlos. Bueno, vamos a seguir conociendo el resto de la propiedad. Y quiero aprovechar para dejarles aquí justamente, va a aparecer un QR para que puedan escanear, pueden contactarme ya sea por mensaje o por alguna llamada, es mi contacto de WhatsApp. Bueno, vamos a conocer esta habitación, que miren, esta es una distribución ligeramente diferente, es un poquito más pequeña la habitación que conocimos hace un momento, pero quiero que vean, hasta la iluminación queda perfecta. Se ve tan padre aquí esta propiedad, a mí me gustó mucho, créanme que me gusta muchísimo. A lo mejor soy un alma vieja, por eso es que me gusta este tipo de diseños coloniales. Tenemos ventilación en la parte de arriba, que encendió ese ventilador, es muy fresco, lo probé hace un momento. Con eso yo creo que es suficiente. Tenemos un baño completo,
en la parte de aquí abajo. Bien, nuevamente con la misma distribución que ya conocemos y el mismo diseño. Tenemos carpintería, tenemos nuestro espejo en la parte superior, estos ovalines que son muy clásicos, a mí también me gustan muchísimo, son pintados a mano, pues realmente son hechos por artesanos. Iluminación, ventilación natural, regadera tipo cascada, entonces tipo lluvia, disculpen, entonces queda bastante bien, los espacios justos. Vamos a conocer una habitación más en la parte de arriba. Nuevamente, quiero que vean justamente aquí el atrio. Perfectamente conectamos las habitaciones con vista hacia el jardín, hacia la piscina, hacia la cocina. Eso es algo que me gusta aquí en la casa, porque a pesar de que son habitaciones independientes, tenemos la conexión o podemos ver al resto de habitantes de la casa. Tenemos este espacio acá atrás que se está ocupando como un área de servicio o un área de tendido. Entonces quiero que vean aquí un poquito de que esto, cómo nos da iluminación en este espacio y que perfectamente lo podemos adaptar como un área de servicio, o a lo mejor hasta podemos tener una mesita aquí, tal vez. ¿A ustedes qué se les ocurre este espacio? ¿Cómo lo podrían aprovechar? Bueno, tenemos aquí otro espacio justamente de almacenaje. Como ven, ahorita tenemos un par de sombrillas, pero este espacio también se puede completar con carpintería y puede quedar un espacio para almacenar debajo de las escaleras perfecto, o tal vez a lo mejor colocar aquí un par de macetas y quedarían muy bien. Igual, ¿a ustedes qué se les ocurre que podrían ocupar en este espacio? ¿Cómo lo podrían aprovechar? Vamos a conocer rápidamente. En la parte de acá arriba tenemos las escaleras y siempre me gusta hacer el recorrido de cómo son las escaleras para que ustedes puedan dimensionar, puedan ver. Yo creo que la cámara igual a veces no se ve qué tan amplio, pero estas escaleras son de buen tamaño para poder pasar muebles si así se requiere. Tenemos este pequeño balconcito, tenemos esta área. De hecho está bonita, justamente aquí también podemos tener una mesita, podemos estar disfrutando de la vista, que la vista está muy bonita hacia justamente todo este espacio hacia Tepoztlán. Esa vista se ve muy padre. Por acá miren un poquito más de la casa y tenemos la privacidad con la piscina, entonces queda bastante bien. Bueno, vamos a ver las dos habitaciones que faltan. Aprovechando que estamos acá arriba, vamos a ver cómo se ve la fuentecita encendida. Se ve maravilloso. Tenemos una habitación más, bueno, son dos de hecho. Vamos a conocer esta primera. Esta es otra de las habitaciones, igual con la distribución de la habitación de abajo. Aquí tenemos un closet empotrado, justamente para poder guardar todo, que nada quede desperdigado. En la parte de arriba, como se siente un poquito más de calor, aquí sí tenemos aire acondicionado y tenemos el ventilador, que también ya probé el ventilador y para esta hora del día, créanme que es suficiente el ventilador. Tenemos iluminación aquí justamente en cada una de las cabeceras y tenemos un baño en la parte de enfrente. De hecho, tenemos también, quiero aprovechar, espero se vea un poquito de la vista que tenemos aquí, porque créanme que se ve fantástico. Bueno, vamos a conocer el baño, que es la distribución que hemos visto anteriormente. De hecho, cambia un poquito el mosaico que se está ocupando. Y miren qué bonito balín, pintado a mano, increíble. Se ve muy bonito, se ven estos toques de Talavera como los de Puebla. Aquí el espejo, también me gustó cómo se combina. Y bueno, nuevamente ventilación e iluminación natural. Vamos a seguir conociendo que tenemos una habitación más por visitar. Y como pueden ver, aquí también aprovechamos para ver un poquito más de la vista. Ahí tenemos el área de piscina. Entonces aquí tenemos muy bonita vista hacia el área de jardín. Bueno, aquí en esta última habitación, igual que la distribución de la habitación que vimos en la parte de abajo, como podemos ver, para poder dimensionar, tenemos aquí una cama en este espacio y tenemos otra más aquí. Perfectamente esta propiedad puede quedar perfecta para rentas de fin de semana. Tenemos aire acondicionado en la parte alta, nuevamente ventilador, como les dije ahorita, que se siente bastante fresco nada más con el ventilador, y eso que está funcionando muy despacito. La vista que tenemos en esta habitación para mí es de las favoritas, tenemos muy bonita vista. Creo que aquí los amaneceres, hasta te desconectas del estrés que tenemos a veces en la ciudad, del ajetreo del trabajo del día a día, pasar un fin de semana en esta propiedad. Bueno, como podemos ver aquí un poquito más de la distribución, parte de lo que ya habíamos conocido, espacios justamente para poder almacenar, y la carpintería de la casa, esta es carpintería, justamente es madera, es algo que me gusta mucho, que no les había resaltado, pero en toda la casa tenemos madera. Últimamente se ocupan algunos otros materiales aglomerados o MDFs,
con formaica, melamina, como los conozcan ustedes, que pues realmente son recubrimientos, sí son muy útiles, son muy buenos, pero por más no podemos superar la madera, esta madera tradicional, la forma de construcción de los muebles. A mí en lo personal me gusta mucho, es más resistente. Tenemos la misma distribución, nuevamente con estos ovalines característicos de la propiedad. Tenemos aquí el área del espejo, ventilación, iluminación natural. Como podemos ver, igual muy buena altura también en las habitaciones, que esto las hacen frescas. Y bueno, tenemos aquí el área de baño. Bueno, ahora sí, vamos a conocer el último espacio, que es el área del estacionamiento. Espero estén disfrutando este recorrido como yo lo estoy disfrutando. Nuevamente aquí en la piscina quería mostrarles ahora una nueva perspectiva. Tenemos aquí del chapoteadero y el área de piscina, que de hecho cabe resaltar que tenemos ahí justamente el cubre piscina. Entonces esto nos ayuda muchísimo a mantener la temperatura del agua y que se mantenga limpia. Tenemos iluminación también en la piscina, muy padre. Les había comentado que teníamos baños. Quiero mostrarles, aprovechando que estamos aquí, tenemos un baño de un solo uso, bastante cómodo diría yo, justamente para poder estar en la piscina, no tener que salir e ir al interior, salir de la piscina e ir al interior. Y bueno, esta última área es un área de almacenamiento, es una bodeguita de buen tamaño, justamente para guardar todos los objetos de jardinería que estemos ocupando. En la parte de arriba tenemos una tejita y créanme que se ve muy bonito con la vegetación. En la parte de acá atrás tenemos justamente el pasillo que conecta hacia la entrada principal de la propiedad y el espacio de almacenamiento. De hecho tenemos aquí la entrada principal, tenemos acá el área también de almacenamiento de agua y como pueden ver, esta es la fachada principal o bueno, la entrada principal, justamente espacio para yo creo que apenas y 2 coches, un coche perfectamente cómodo. En la parte de afuera podemos dejar también los coches sin ningún problema. Y tenemos también este espacio de jardín acá atrás, que perfectamente se puede aprovechar, poner un par de palmeras más o poner una sombrita y poder ocuparlo también de almacenaje. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero les haya gustado. Tenemos más videos y más casas parecidas a esta, como podría ser aquí, o tal vez acá, o donde aparezcan los videos. Muchas gracias. Hasta luego. Voy a seguir disfrutando de este tranquilo lugar.